No, no vamos a hablar de bondades ni nada. Sí, no. Y él nos procesa. No hay al margen de eso. No tiene sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el programa Tupa en Televisión. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a trabajar acerca de algo que tiene que ver con las instituciones, con la esperanza de los pueblos, de las personas como tal. Es muy importante, desde lo personal, si sos un estudiante, tener la esperanza del día de mañana de poder recibir, vencer las materias, llegar a trabajar, en fin, mejores días siempre. Por lo tanto, para Bolivia siempre hay mejores días, para Sudamérica también. Es un tema que ayuda sobre todo a la juventud en los momentos de baches que hay, en los momentos difíciles, siempre queda la esperanza, esa especie de motor interno que vos tenés, que podés echar mano de él y seguir, obviamente, en la brecha, pese a todos los problemas que la vida te va presentando a lo largo de toda tu existencia. De eso se trata el programa de hoy, no solamente desde el punto de vista personal, en lo político, en lo institucional, en lo social, vamos a tratar ese tema, y José María Velasco, que siempre nos acompaña. Gracias, José María, muy amable, ¿no? Gracias, muy amable. Y también está Delmar Apaza, gracias. Sociólogo, ¿eh? No, politólogo y abogado. Politólogo y abogado, sí. ¿No? ¿Qué tiempo que estás acá en Santa Cruz? 3 años. 3 años ya. ¿Natural de La Paz? No, natural de Oruro. Oruro. Criado en La Paz, Cochabamba y Sucre. Oruro es un departamento que está no tan alto como Potosí. No tan alto como Potosí, pero más alto que La Paz. Más o menos una altura, tirarnos una altura aproximada. 4.000 metros está. La Potosí está a 4.100, un poco más. La Paz está la ciudad a 3.600. ¿Es en Oruro donde se congela el agua en la cañería? Sí, ciertas mañanas, no son las cañerías, la dejas así a temperatura ambiente y se congela. Wow. Pero es más notorio en Potosí, ¿no? Más frío. La ciudad campamento, le decían. ¿Campamento? Claro, a Potosí. Porque era la ciudad que se iba a extraer el mineral y mientras tanto tú vivías en la colonia en Sucre. Por eso queda 2 horas y media del campamento. Y en algún momento fue la tercera ciudad más poblada del mundo, 60.000 habitantes, en la época colonial. Más poblada del mundo. No, la tercera. La tercera. Sí. Wow. Son realidades diferentes, ¿no? Un agua que se congele en época de invierno, por supuesto. En época de invierno, sí. Y alguna que otra mañana fría, porque allá es normal amanecer a 1 grado, 2 grados, o bajo cero, 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero. Esto quiere decir que siempre hay que tener un sobre todo, un saco. Claro, siempre estás abrigado, digamos. O sea, raro es el momento en que te encuentras con una camisa. Tiene que ser un día pleno de sol. Vamos para atrás entonces. Delmar, el título del programa, el vaciamiento de las instituciones. La persona se refleja, es parte del desarrollo cultural, se refleja en las instituciones. Es decir, el remate de su evolución es la institución. No hay pueblos que llegan mejor a eso, hay pueblos que no, pero se nota, en donde puede verse su larguísima evolución, se va a notar en el tratamiento y en la, no sé si obediencia o en el respeto, vamos a llamarlo así, o el interjuego permanente entre la institución y él permanente. Alguien comentaba que en el mundo hay como un aflojamiento en eso. Y me ponía en un programa el otro día en radio, el caso de Estados Unidos, que pierde un poco su liderazgo moral que tenía en algún tiempo. Y el otro de los invitados opinaba que efectivamente no, las instituciones norteamericanas mantienen no están vaciadas, y se nota en lo de Trump, que de todo lo que prometió es muy poco, casi nada lo que va a ir cumpliendo, porque ahí nomás le han salido los jueces, los fiscales, todo el sistema judicial que ha dicho esto no, en las relaciones internacionales, en todo. Es decir, prácticamente es uno de los países que todavía mantiene sus instituciones vivas, pero que en el mundo empieza a aflojarse, se empiezan a vaciar, y ni qué hablar en Sudamérica, sobre todo en la década a partir del 2000 en adelante,
la mayoría de los países vaciaron de contenido sus instituciones. ¿Es así para tu criterio? Lo que pasa es que, como bien apuntaste, hay una correspondencia directa entre la sociedad y sus instituciones. No hay un vaciamiento institucional, sino hay un vaciamiento de las personas, un vaciamiento de la sociedad misma. Es decir, cuando la persona deja de tener sentido en su sociedad, cuando vive una especie de desesperanza, cuando vive una especie de conformismo, esa civilización en términos de Vargas Llosa se vuelve light, se vuelve suave, se vuelve simplemente reactiva y no propositiva. Entonces la institucionalidad se va depauperando, se va volviendo una visión estanco y no avanzas hacia la evolución, no creces. Cuando mencionas Estados Unidos, por ejemplo, Martin Hilbert, un gurú del Big Data, que es la manipulación informática de todos estos datos que producimos o la huella digital que dejamos, precisamente acusando ahí a Rusia de manipular las elecciones norteamericanas, dice, ¿no?, que la democracia norteamericana no está lista para la revolución digital de este siglo XXI. Y eso tiene que ver con su institucionalidad, porque quienes contribuyen al Big Data, quienes hacen posible esa desinstitucionalización, las personas que se involucran en otras plataformas, en otras formas de participar, de hacer democracia, de hacer sentir su ciudadanía. Aunque la palabra sentir ahí está expresada de manera grandilocuente, ¿no?, porque en realidad es un conformismo lineal. Todos están mientras estén participando en el Facebook o en Twitter, pero fuera de eso ya no hay una institucionalidad, ya no hay una respuesta, ya no hay una búsqueda de coalinearnos con el otro para buscar o respaldar en la institución una respuesta que nosotros como sociedad necesitamos. Tal vez con lo que está pasando en Bolivia hay una especie de reacción ante eso, ¿no? Hay una especie de buscar nuevos horizontes, nuevos tipos ideales para encontrar fuerza, tanto para apoyar una posición como la otra, pero la esperanza de que nosotros como sociedad podamos construir otro mañana siempre está. ¿Como persona? Como persona ciudadana, persona, hombre o mujer ciudadana. Pero frente a un vaciamiento y que te genera una desesperanza social, ¿qué te queda echar mano de esa esperanza propia, que es lo último que puede digamos, desaparecer? Siempre te queda algo, José María, vos que te estás saliendo de la vaina por hablar. No. Lo que pasa es que la institucionalidad tiene un criterio fundamental desde el punto de vista conceptual. La institucionalidad implica una cooperación y una continuidad. Es decir, para que exista una institucionalidad tiene que haber una continuidad o bien de las instituciones, o bien de las personas, o bien de los instrumentos, o bien de la forma de actuar. Habiendo esa continuidad, podemos hacer una institucionalidad. ¿Cuál es el problema que dice él con buen criterio? Esta institucionalidad y esta continuidad en este momento está generando una serie de offsides, ¿no? Es decir, como puede ser la cuestión digital, la aldea global, que va no en contradicción, porque no es una contradicción, sino va en una complementación moderna y nueva. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos de que estamos desinstitucionalizados? Yo entiendo que eso viene originado por lo que comentábamos antes, de que la propia ciudadanía tiene que integrarse en esta cooperación y en esta continuidad de los instrumentos. Si tú, por ejemplo, vamos a poner un caso, si ponemos un ejemplo de una institución entendida social, política, empresarial, como queramos llamar, un poco lo que hablabas al principio, que cada 3 años se cambia todo, es decir, se cambia la directiva, se cambian los elementos, no puede haber ninguna continuidad. Es más, hay algo que en condición humana es natural, es que yo vengo y pongo lo mío, él viene y pone lo suyo, usted viene y pone lo suyo. Entonces, ¿cuál es el problema? La desinstitucionalización nos lleva a una situación de no continuidad o no consolidación de determinadas continuidades. Ese problema es el que tenemos. Ahora, ese problema solo se da con la cooperación del ciudadano, del individuo, en esa continuidad institucional, entendido por institucional algo aséptico, bueno para todos, es decir, de consenso, etcétera. Eso no significa que las instituciones necesariamente tengan que ser rígidas, que es otro problema. Era lo que hablaba, por ejemplo, de las sociedades norteamericanas. Son instituciones tan rígidas que pasa esto que está hablando. Y dice, no, usted ha prometido eso, pero no hay cambio. Puede ser que la institución se vuelva tan rígida que a su vez sea un obstáculo para ese crecimiento o para ese desarrollo. Lo ideal, si quieres, parafraseando otra vez a esta sociedad light, es que la institucionalidad sea un poco más light, de no ser tan rígida.
Porque si nos vamos rígidos, nos vamos ya a sociedades medievales donde son absolutamente rígidas. Y en esas estratosferas las instituciones siguen igual. Porque institucionalidad no significa ni bueno ni malo objetivamente, sino que eso tiene que tener una proyección sobre el individuo que genere esa bondad o esa funcionalidad, que ni siquiera hay que hablar de bondad. Hablemos de funcionalidad, donde el individuo, esa esperanza que tiene en el sistema, entendiendo el sistema de manera global, le da esta situación de esperar que la institucionalidad haga... Si no estás de acuerdo, podés interferir, no es un diálogo esto, ¿entendés? Por supuesto, porque si no, es que a veces acá la gente es Okay. muy coloquial el asunto, no quisiera... Has dicho algunas cosas que a mí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Constitución norteamericana, tiene sus enmiendas cuando es necesario, no es una cuestión rígida, pero tampoco soporta que alguien venga y diga, acá se hace esto y van los jueces detrás de él, y dicen, no, un momentito. Me parece que es una lección bastante grande. La Constitución no es una institución. ¿Cómo? La Constitución no es una institución. Pues no por eso, pero las instituciones me refiero a ya los poderes. Eso es otra cosa. ¿No? Por eso digo, y los poderes tampoco son instituciones. Aparecen y te dicen, aparece el juez y te dice no, porque acá dice que no. Como el decreto ejecutivo que Trump quiso lanzar y el judicial le dijo no. Dice no. ¿Y por qué no? Porque usted se está saliendo de este margen. En todo caso, vamos a proponer una enmienda. Bueno, eso lleva su tiempo. Pero la institucionalidad es esa. Esa es la institucionalidad. O sea, la ventaja de la institucionalidad, y yo hablo de la rigidez ahí. Es decir, o sea, la rigidez en positivo, ni siquiera el negativo. La rigidez en positivo puede ser que la institucionalidad conlleve el mantenimiento de determinadas estructuras. Y esa institucionalidad tiene una carta. Por supuesto. Y esa carta, Constitución, es parte de la institución. Es el instrumento. Hay que hacer dos aclaraciones. Cuando hablamos de la Constitución norteamericana es que tiene muchas enmiendas, pero en un sentido de complementación, claro, no en un sentido de modificación necesariamente. Complementación necesaria para esa relación individuo-institución estatal. Es su flexibilidad. Es su flexibilidad y es necesario, pero nosotros en Latinoamérica la palabra enmienda la tomamos como corrección. Borro lo que estaba mal o elimino y pongo lo que creo que está correcto. Primera aclaración diferenciadora entre la visión norteamericana y la nuestra. La segunda, cuando aquí el colega dice funcionalidad, estamos hablando de una funcionalidad en un sentido ideal. En Bolivia no se ha construido esa funcionalidad entre ciudadano y Estado, ciudadano e institucionalidad. Fue siempre una relación gelatinosa, sí, señor, una relación imitada. Recordemos el libro de Zabaleta cuando nos habla en la formación de la conciencia nacional, en el capítulo de los soldados desnudos de la guerra del Chaco. Él dice, la república oligárquica es un ersatz del Estado nacional. Ersatz en alemán, imitación. Es una imitación del Estado nacional. Y la mejor imitación, dice él. O sea, en otras palabras, nunca construimos una institucionalidad, ni en el 52, ni en la fundación de la República, que sea funcional al individuo y a la institución misma para que llevemos a un estado de bienestar, de desarrollo y progreso. Hemos imitado la institucionalidad de otros países o la búsqueda de esa institucionalidad para hacer una funcionalidad aplicable a los que forman o detentan el poder. Eso podemos estar de acuerdo o no y fuera de la coyuntura actual, pero así sucedió en nuestra historia republicana. Habrá que preguntarnos, 2009 en adelante, nueva constitución de por medio, ¿esa funcionalidad se ha solidificado? ¿Se está asentando? ¿Existió? ¿Estamos pateando el tablero nuevamente? ¿O realmente son una cosa diferente de la... Lo cierto es que no acierta este individuo a jugar con las instituciones. No se apropia, no se siente identificado. Es como el problema de las reformas educativas. Estamos poniendo una reforma educativa el 94, nos estamos adaptando, los profesores la están instaurando y venimos con otra reforma. Nos estamos poniendo a adaptar, a aplicar eso, entender las dimensiones y otra vez va a venir otra reforma. O sea, vivimos un desquebrajamiento de lo que es realmente el imperio de la ley, someternos como ciudadanos a nuestros deberes. Bueno, somos para exigir derechos, y está bien, porque el Estado nos debe derechos, pero cuando nos preocupamos de decir, debo cumplir este deber, pagar impuestos, por ejemplo, o el más importante para mí, o los dos más importantes, en el 108, numeral 1 y 4 de la Constitución está. El 1 dice, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de los ciudadanos, dice, no dice de los abogados, todos somos ciudadanos acá. Y el 4 dice, construir una sociedad de cultura de la paz.
como ciudadanos no defendemos ese derecho de cultura de la paz. Pareciera ser que defendemos la cultura de la violencia. A veces se desborda institucionalmente del brazo de la policía, del ejército, o a veces la ciudadanía se desborda en desmanes, ¿no? Cuando se pierde un niño la otra vez, no sé si recuerdan, hicimos un bloqueo carretera al norte para que aparezca el niño. O sea, es una forma de violencia porque al que se traslada de Montero o Guarnes a la ciudad no le dejo transitar. ¿Pero por qué? Porque exijo mi derecho, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa combinación en la que la institucionalidad representa también una lógica de sometimiento legal al principio normativo? O sea, la persona tiene que ir a hacer su bloqueo porque no hay institución. Claro, no hay una institución No hay que quien te se responda. ocupe. Lo que pasa es que, a ver, un poco retomando lo anterior, es decir, no podemos obviar dos cuestiones. El mundo anglosajón tiene una cultura, entendido por cultura global. El mundo anglosajón es un mundo en el que ellos tienen una cultura, primero empezando por Max Weber, filosofía ética protestante distinta. Segundo, tienen un sistema jurídico que no tiene nada que ver con el napoleónico nuestro. Y nosotros estamos en este país en un híbrido. O sea, tenemos una cultura social, sociológica anglosajona y una cultura institucional, estructural napoleónica. Se nos presenta la siguiente situación hablando de lo que comentaba él. Resulta que para ejercer un derecho yo hago un bloqueo. Sin aburrir por no citar, ¿qué es un bloqueo en el Código Penal boliviano? Un delito contra el tráfico de los trabajadores. Resulta que el individuo no solo bloquea, sino que dice que va a bloquear. Y además, luego protesta por bloqueo. Es decir, primero lo anuncia, delinque y después es un delincuente confeso. A ese delincuente confeso la institución no le hace nada, es inocua. ¿Qué sucede cuando un ordenamiento jurídico se transgrede perdamente? Se debilita. ¿Qué sucede cuando el ordenamiento jurídico se cumple? Se fortalece. Si eso lo trasladamos a la institucionalidad, que es lo que toca hoy, ¿no? ¿Qué sucede? No existe la institucionalidad. ¿Por qué? Porque al final decía él con buen criterio, bueno, por último viene la policía y los estos, viene tal, y al final, ¿qué es un bloqueo? Es la cultura del conflicto. La cultura de la desinstitución. La resolución del conflicto. No, la cultura, porque tú bloqueas y no sabes si va a dar solución o no. Es decir, lo que sí sucede es que por la experiencia es como se resuelve, con lo cual para ti se convierte en un instrumento de solución, ¿no? Pero no es un instrumento de solución, es un instrumento de distorsión. Incluso es un instrumento de conflicto social. Si resulta que los instrumentos de solución son los conflictos sociales, pues evidentemente estamos desinstitucionalizados. ¿Por qué? Porque ya me da igual el mundo anglosajón que el latino, o sea, esto es universal. El esquema es fácil, es decir, por ejemplo, lo que hablamos, las nuevas constituciones estas del siglo XXI, ¿qué están trayendo la constitución del siglo XXI? Para mí, desde el punto de vista, y corrígeme, colega, institucionalmente tienen un problema sistemático enorme, y es, no puede una constitución regularizar y entrar en detalles de derechos personales, expresos. Como yo tengo derecho a una vivienda, sí. Yo tengo derecho, usted tiene derecho, pero ¿quién se lo da? Los tres derechos fundamentales, salud, educación y techo. Y son derechos fundamentales. ¿Y quién lo da? Nadie. O sea, es una declaración de intención. Entonces, el error, si tú quieres técnico, sistemático, jurídico, de las constituciones del siglo XXI es que han entrado a regularizar derechos individualizados. Un extranjero no puede tener terreno a más de 5.000 kilómetros. O sea, eso no es objeto de constitución, o no debe ser. Eso sería otro tema, ¿no? Hay países, a ver, que frente a esto, y que yo he conversado con gente de esos países, Uruguay, Chile, con gente, algunos han venido incluso acá en algún tiempo, y dicen, nosotros aprendimos después de los dolores, que no hay por qué nombrarlos, dolores, que la institucionalidad era el objetivo ya grande para nosotros. Claro. Pero después el resto de los países, en la Argentina se llaman, tienen otro nombre, los bloqueos, corte de ruta, le llaman y así sucesivamente. No hay un aprendizaje, excepto Costa Rica, que es otra allá en el norte, ¿no? Son los tres. Después todo, la institucionalidad, no se sabe qué es. ¿Y dónde están los tres, desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico? Está mejor.
Es evidente. Es evidente. Es evidente. Entonces vos decís, conversamos ayer un día en un programa de radio, decimos, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos copiado, hemos tenido una cultura en gran parte española, con reyes o con dictadura, así, vertical. Y acá hay en los genes el Inca, vertical. Y copiamos una constitución norteamericana. Entonces, nada que ver. Claro. Nosotros no copiamos una constitución norteamericana. Sí, ¿cómo se llama? La napoleónica. Ah, Pero con todos los aditamentos de los tres poderes que es lo que han puesto los norteamericanos. O sea, claro, son copias. Hay que poner en claro una cosa ahí. El tema de los tres poderes nace en Europa. Sí, ya ¿no? sé, pero quienes los ponen y los ejercitan son ellos. Son ellos, claro, porque representaba una oposición. Europa hasta hace poco no los ponía. Una oposición al poder absoluto del rey. Ese poder absoluto en que concentraba esa decisión judicial, esa decisión administrativa, esa decisión de hacer leyes. Norteamérica, para todo este mundo, por lo menos de acá, esos tres poderes que lo hemos copiado nosotros, ¿no? Pero no nos dicen nada, eso todavía no forma parte de los genes. No forma parte de nuestra racionalidad, porque como decía muy bien acá, la cultura es el elemento o el vehículo por el cual nosotros vamos asimilando, y cultura creemos que es cualquier cosa. Exacto. No, la cultura tiene que ver con una transmisión de valores, pero propositivos de acción para beneficio de todos. Hay un concepto desarrollado sobre todo en los 60 en Estados Unidos, pero copiado efectivamente en México, que es el de Almon y Verba, de Cultura Cívica, 1968 su libro. Y el Instituto Federal Mexicano, el IFE, lo copia a través de la cultura política, le llaman. En la cultura política escala en tres elementos: la cultura política súbdito, la cultura político parroquial y la cultura político participativa. Dice que la cultura política súbdito es aquella en la cual nosotros desconocemos, no tenemos en los genes, en la racionalidad, ¿para qué sirven las instituciones? ¿O qué es esto que yo vivo llamado sociedad? Simplemente obedezco y me muevo mientras sobreviva. Pasa por arriba. Pasó por arriba, no sucede nada y nada lo va a hacer cambiar. La cultura parroquial nos hace referencia al que más o menos sospecho para qué sirve y le puedo sacar ventaja mientras yo conozca lo que me interesa. Soy utilitario del sistema. Y la participativa, que es la difícil de construir porque tiene un elemento bidireccional. Es responsabilidad del sujeto y es responsabilidad de la institucionalidad crear esta. Ahí no llegamos. Ahí no llegamos. Ahí no llegamos. Porque nunca maduramos ese nivel. 2 minutos estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Estamos en el aire ya, muchísimas veces estamos conversando, el programa se pone más interesante fuera de las cámaras. Estamos conversando con José María Velasco y Delmar Apaza, el otro apellido es ¿López? López, Delmar Apaza López. Bien, acerca de lo que es la institucionalidad, el respeto de la institucionalidad, o qué le dice la institución al ciudadano. Por ejemplo, hoy estamos viendo el traslado de los mercados. Por ejemplo, dicen, no nos vamos. Vamos a colocarle reloj a los taxis para... No queremos. ¿Paradas de micro? La parada de micro, no queremos. Los semáforos están ahí para respetarlo si es que no hay un policía por ahí cerca. Cero, no sé si cero. No nos queremos ir, ¿por qué? Y vamos a bloquear. No es que nos negamos solamente, sino que vamos a ir a bloquear el consejo. ¿No? Pasamos todo. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? La solución, Delmar, vos que nacido, criado y envasado en Bolivia. En Bolivia. Creo que, como decía hace rato, hay una corresponsabilidad. Yo he visto, como viví mucho tiempo en La Paz, cómo le costó construir institucionalidad municipal al actual alcalde que viene de un anterior partido, ¿no? Me refiero a la cultura ciudadana, ya que hablábamos de la cultura. Allá hay paradas, hay guardias de transporte municipal. Ha intentado la alcaldía, todavía no lo ha logrado, pero creo que es el mejor ejemplo local a nivel Bolivia que intenta transmitir cultura ciudadana y responsabilidad social. ¿Dónde debemos parar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tal es el grado de esto que las cebritas que salieron en HBO, puede usted invitarlas al cumpleaños de su hijo para que les enseñe a los niños, en vez de payasos, cultura vial.
Entonces estamos enseñando, la alcaldía está ganando dinero porque esas cebras no las hacen gratis, y es una decisión institucional, de un partido político, lo que quieran. Y cuando tienen que defender intereses del municipio, la ciudadanía se alinea con la institucionalidad local frente al poder mayor. ¿Y eso cómo lo logró? No lo hizo en un año, en 2 años, en una gestión, lo hizo durante mucho tiempo. Y esa forma de hacer política se puede copiar. ¿Por qué el municipio más grande, más rico de Bolivia es Santa Cruz? ¿Por qué no copia las ideas buenas? Le ponemos soluciones parche, lo de los mercados, lo del tráfico, está bien poner las balizas, está bien ordenar las vueltas en U y demás, pero esas son pequeñas soluciones, una bendita a la herida que tenemos, y esa hemorragia a la herida que tenemos. Tenemos que poner una solución radical, institucional, le duela a quien le duela. Y nosotros tenemos que hacer también un mea culpa y decir como ciudadanos en qué estoy fallando. Y eso, como decíamos extra cámaras, es una responsabilidad de nuestro círculo inmediato. No basta con decir y pedir, exigir sobre todo. Y si vamos al fondo, cuando se fundan estos países, ¿con qué objetivo se funda? Era, si uno logra ver la historia, era para un grupo. ¿Le interesaba el resto de ese grupo? Es decir, vayamos un poco al origen. Vos no has nacido acá, pero igual metemos la misma cultura. Después de escuchar que se llama López, ya me contarás, o sea, que de dónde viene López, o sea, que este es más castellano que yo. Y tengo familia. Claro, mucho más castellano que yo. No, lo que pasa es que la fundación es otra cosa. Si la fundación, para empezar. ¿Pero por qué otra cosa? Si, no, hombre, porque si tú no puedes. El principio, y ese principio por ahí no varió. Pero a la fundación, es decir, evidentemente. Este país lo hacemos para quién, para 4. ¿Y el resto? Para empezar, la fundación es un movimiento económico puro y duro, es decir, o sea, no se pone el sol en mi imperio y yo sigo conquistando. Y sigo Segundo, viene una segunda fase que es evangelizar. Se conquista evangelizando. Eso, quiero decir, eso aquí hasta incluso la cultura jesuítica, es decir, o sea, se evangeliza. Al día de la fecha evangelizamos de 1000 maneras, vendiendo lotes, haciendo cosas, seguimos evangelizando. Hay un nuevo credo. Claro, exactamente. O sea, ahora, yo hoy, vamos al asunto, a lo que tú decías, yo ni siquiera voy tan lejos, me voy a remontar más, es decir, cuando una sociedad tiene atisbos de cambio, cuando empezamos a cambiar los niños, no los adultos. Aquí, por ejemplo, cosas que sorprenden a uno cuando viene de fuera. Colegios de nivel, incluso de lujo, tienen su barda, y por su barba dan todas las venteras a venderles a los niños sin ningún control sanitario, etcétera, etcétera. Ese niño que se educa en un colegio de lujo, es decir, de lujo, sí, y compra su dulcecito y su merendita a través de la valla, evidentemente está entrando en un esquema social informal. Esa dirección de ese colegio que lo autoriza está entrando en un esquema social informal. Está todo contaminado. Entonces. Esa alcaldía... No, es que es el concepto pues, cultural. Pues, en todo. No, pero en todo. Contaminar es un concepto negativo, hagámoslo positivo. Sí, pero escúchame, ¿por dónde vos vas? Pero está eso. Porque el concepto es cultural global, la cultura global, ni siquiera una cultura científica, no estamos hablando de eso, una cultura global. Entonces, eduquemos a los niños desde ahí, es decir, lo que él hablaba de la cebrita, en fin, una serie de cuestiones. Los niños se educan desde el principio. Para mí el problema que tú hablabas, ya no me voy a ir a la conquista, que no vamos a tocarla hoy tampoco, pero... No te conviene. No me interesa. Pero lo que quiero decir es que hagamos una cosa más inmediata. Pero es que si vos no vas y ves el fondo del asunto, no lo vas a poder cambiar. ¿Cuál es el fondo para mí? Fue una élite económica que buscó sus intereses. Hasta el punto que pactaron con el ferrocarril y el dinero no se supo qué se hizo, el que dio Chile, además. ¿No? Y fueron económicos hasta que viene la revolución del 52. Por lo tanto, no hubo una élite que ha habido en otros países. Por ejemplo, en Chile se independiza en el año 1919. A partir del 40 hay una élite más nacional, que tiene un concepto nacional. En Argentina tardó más y hasta en 1880 aparece lo que se llama la generación del 80, y que sientan la base y llenan al país de escuelas. Entonces, hay países donde, si bien es cierto que su origen es estrictamente económico, peleas económicas de grupos, pero viene una élite de recambio y sientan bases
de lo que puede ser ya la institucionalidad que estamos tratando desde el principio. En Bolivia no ha aparecido, en Perú tampoco, entonces en Paraguay tampoco, recién ahora en los últimos tiempos Paraguay está intentando, Perú intenta también, pero no hay élites, precisamente fueron élites económicas, y en Bolivia ha continuado eso. Pero eso, decir, eso tiene un fundamento que es el siguiente. Entonces, si queremos hablar de una escuela, ¿cuál escuela se le va a dar si no había una élite cultural? Claro, pero yo te voy, vamos a ver. Aquí hay una cuestión histórica, es decir, desde el medievo las sociedades estaban estructuradas. Hasta el siglo XIX no aparece una clase social llamada burguesía, entonces solamente había aristocracia y proletariado. ¿Qué es la burguesía? La burguesía son los comerciantes industriales que ganan dinero y sin poder ser aristócratas tienen acceso a la cultura. Y entonces la burguesía es catalizador entre la aristocracia y el proletariado y genera esto que tú estás diciendo. Las sociedades que no han tenido burguesía o que no tienen burguesía no tienen catalizador entre la aristocracia y el proletariado. La burguesía se origina con los nuevos ricos que ahora tanto se llevan, y los nuevos ricos vienen del sistema. Nosotros hemos tenido una burguesía reciente en el año 82, gana el PSOE y genera un movimiento de profesionales nuevos que son los nuevos ricos. Probablemente en eso estamos. ¿Cuál sería la situación? Digamos un análisis así muy a grosso modo. Esos nuevos ricos de esta clase social nueva, con este movimiento, ¿están entrando en la cultura? ¿O no están entrando en la cultura? ¿Y siguen proletarios millonarios? Porque aristócratas no van a ser, o sea, quiero decir, no se va a hacer, en el sentido de que la aristocracia no da paso, digamos, desde el tiempo, pero la burguesía sí. Y ahí es donde yo te digo, a donde yo te hablo, el ejemplito, un poco plástico si queremos, del colegio caro. Al colegio caro no están yendo los hijos de los aristócratas, están yendo los hijos de los nuevos ricos. Y esos nuevos ricos no están generando burguesía, están generando riqueza proletariado. Eso tiene mucho que ver con la institucionalización. ¿Cuál es el problema? Decíamos antes, hay interés en esta nueva clase emergente desde el punto de vista económico en tener acceso a cultura y un sometimiento light al sistema. O directamente yo como Alcedo ya no tengo ninguna necesidad. ¿Qué ha pasado con esta gente de acá? Que obviamente las instituciones del poder con que se maneja un país siempre han estado a su servicio. Y se ve hoy, por ejemplo, ya no importa quién esté arriba, mientras sea mi correa de transmisión, de enriquecerme, entonces cómo se maneja esa institución no tiene mucho sentido mientras me genere dinero. Entonces el pueblo no tiene salida. Pues esa es la sociedad medieval. Sí. Por eso mismo, cuando no generamos esa burguesía, y lo decía ese sociólogo que cité, Zabaleta, se convierte en una burguesía chola. Exacto. Él le llamaba burguesía chola, no en el sentido despectivo de las personas que utilizan pollera, sino en el sentido de que no logra ser lo que es. La persona que usa polleras en Bolivia fue discriminada porque no forma parte de la identidad blanca, ni forma parte de lo indígena netamente reconocido, es algo intermedio. Y corrígeme si me equivoco, la vestimenta de la señora de pollera viene de las clases bajas de España del entonces colonial. O sea, es una mutación, no es propio de lo indígena. Cuando llegaron los españoles no vestían así. Entonces, esa discriminación creada, que la utiliza el sociólogo para decir acá hubo una burguesía chola y hubo un feudalismo sonso, quiere decir que hubo un retraso en el proceso que Europa sí lo vivió, que sí lo construyó. Por eso llega a una madurez social, y el problema de fondo que tú ves, genético y todo, identificarlo no basta. Tenemos que transmitirlo y reformularlo a través de un sistema educativo, que eso nos va a llevar años. Y como eso nos va a llevar años, no es de interés político de nadie que esté en el poder ahorita, no solo en este país, en cualquier otro. Ustedes están planteando una solución. ¿Por qué vía esto? Educación. Solo una. Y es la única que existe. Desde la antigua Grecia... ¿Quién tiene interés en eso? Claro, político, esa es la segunda parte. Desde la antigua Grecia solo había dos formas de cambiar de clase, del proletariado a la aristocracia. Una, la cultura, y otra, el matrimonio. La cultura, hasta los templarios, se transmite de forma verbal. Y los templarios la transmiten de forma verbal para que nadie que no sea del entorno acceda a la cultura. Porque la cultura es la que te hace cambiar. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un industrial rico culto y un industrial rico no culto?
La diferencia es que se convierte en burguesía ilustrada o se convierte en proletariado adinerado. Pensemos en Patiño, proletariado adinerado. No, yo pienso, en el siglo XIX la burguesía catalana, en este momento procesal, origina el movimiento real de la clase media en la calidad de vida, porque genera la cultura. Hay un gen, universaliza la cultura. Hay un gen perverso, creo yo, porque si ven Bolivia o cualquier otro país, ¿no? Suben con el mote de revolucionarios. Ah, claro. Pero todos le dan un porcentaje a la educación a la cual ustedes están teniendo esperanza, un porcentaje mínimo. Pero todos son revolucionarios. Pero es sencillo. Bueno, sencillo no. Pero muy fácil. No es sencillo ni fácil, es perverso. Bueno, porque además se hace poner el voto. Cualquier país sudamericano, no me refiero acá, ¿vale? Pero no puede subir el porcentaje educativo que sería el proceso de transformación de la persona, como están diciendo ustedes. Pero tú fíjate, en los países desarrollados, los PIB, analicemos los presupuestos del Estado. Tú analizas presupuestos del Estado, partidas. Cuando el porcentaje de educación no sea superior a ningún otro, o sea, en cualquier país desarrollado, el porcentaje de presupuesto de partida de educación es el mayor de cualquier ministerio. Mientras no hagamos eso, todo es, estamos hablando al fósforo acá. Al fósforo, absolutamente. Pero otra cosa, no quiero contradecirte. Otra cosa es que le interese hacer al sistema eso es distinto. Pero si no le interesa, estamos hablando al fósforo. Nosotros estamos en el desideratum, en el deber ser, no en el ser. Claro. Es decir, vamos a ver, nuestra conversación es el deber ser, no el ser. El ser ya sabemos lo que es. Aquí venimos a hacer una digresión sobre el desideratum del deber ser. Porque ahí está la esperanza. Exacto. Porque si no, ¿para qué vamos a seguir llorando sobre la leche derramada? Claro. Y ese deber ser... Ojo, y es posible. Sí, y ese deber ser, otros países ya lo recorrieron. Singapur, por ejemplo, ¿no? Educación. Si bien empezaron con... Corea del Sur. Pero tenés que crear una élite que defina. Sí. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz se creó esa élite en la década del 60, que fue lo que gestó esto, pero después no ha vuelto. Porque la élite se ha vuelto endogámica. Y era una élite económica, sí. ¿sí, no? Pero no ha gestado una élite cultural, por supuesto, que genere un cambio. Porque estamos, obviamente, no depende de ellos también en este caso, depende del gobierno central y ahí se atora todo, ¿no? Pero sí, acá dentro de todo han creado sus propias instituciones particulares y las respetan. Pero tuvieron un presidente cruceño 2 veces. Sí, pero entran con el mismo sistema, obedeciendo el sistema, digamos, ¿no? Si me hace enseña, ya no paran la mano a hacerme enseña, volvemos enseguida. Buscando los conceptos que te puedan ayudar, y también a nosotros mismos, por supuesto, porque llegamos a momentos difíciles. Y es como que si el individuo se subsumiera en algo y le queda la esperanza. Aquello que se dice hasta poéticamente, lo último que hay que perder, pero acá en momentos de crisis tenés que echar mano de algo, porque las instituciones no sirven, o de poco les sirven. Tengo que ir a pagar a una institución para que me sirva. Estamos todos cruzados, ¿no? Entonces, por eso he invitado a Delmar, a Pasa, sociólogo, y José María Velasco, que tiene varios títulos, no me acuerdo ahora cuántos son, pero tiene varios, para tratar de dar primero una reflexión acerca de esto. No son días para pasarla de largo, sí es necesario tener una reflexión bastante profunda de esto, porque no se crece. Si querés lo dejamos ahí, pero no se puede desarrollar. En cuanto, por ejemplo, constitucionariamente, tradicionalmente, en el caso de Bolivia, los presupuestos para la educación son mínimos, y eso ya dice. Sin embargo, alguien sube, todos han subido haciendo revolución, y lleno de revoluciones desde el inicio de la República. Entonces, y la transformación del hombre se le pone un bajísimo presupuesto. Entonces, ese hombre no va a creer en la institución, en ninguna. Les quedan unos minutos para hablarle al público, se los dejo, díganle. Creo que no hay que enamorarse de las palabras ni del recurso fácil, que es precisamente cuando pasa la revolución, la idea del cambio. No, hay que ponerle acción a esas palabras, y la acción debe partir de nosotros.
con una conciencia y un desarrollo de pensamiento crítico, no criticón. Y el pensamiento crítico no es digerir todo lo que vemos en los medios necesariamente, sino ponerle ahí pluma, ponerle lectura y razonar por nosotros mismos para que no nos construyan un pensamiento. Porque si un país sin institución, yo creo que el pueblo está... Es porque vos caes en lo tribal, podés, en la medida que no hay institución, caes en lo tribal. Es barbárico. Las relaciones... Y la sensación de hoy en Sudamérica es eso, en varios países. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Yo ya me tengo que defender solo. ¿Por qué? Porque yo soy mi tribu. Entonces vamos a la calle, ¿no? ¿Quiénes? Nosotros, los que vendemos pastillas, los que vendemos lo otro. Es decir, es por tribu. Claro. Lo que pasa es que la revolución, o sea, hay una máxima en política que se dice que unas elecciones nunca se ganan, las pierde el otro. ¿Y a dónde vas con eso? Con eso voy a que siempre alguien, cuando entra al gobierno, entra por el concepto más, si quieres, más idílico de revolución. Es decir, yo soy de los que creo que siempre en el principio, en el origen, existe concepto de revolución y espíritu de revolución. Sin enamorarme del concepto, sino del contenido. ¿Quién ha hecho revolución en el mundo? Si tomamos el concepto de revolución, que es invertir, revolver. Pero ¿quién ha hecho? A propósito, Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, cuando se entrevistó con Mao Zedong, le dijo: este es una especie de orgullo grande, darle la mano al hombre que cambió China. Y Mao Zedong le dijo: apenas estoy dando cambio hasta los alrededores de Pekín nada más. ¿Quién ha hecho revolución? No sé. Concepto, hombre, revolución en su concepto semántico, todos aquellos que cambian el sistema. O sea, entonces, si vamos al concepto semántico, todos los que han cambiado el sistema hacen revolución. Pero el problema, yo creo que es que el concepto... Mira Rusia, 70 años otra vez para por atrás. Eso quiero decir. Otra nueva revolución, la involución. Claro, exactamente. El tema es revolución. Por eso yo decía antes que se dice que nunca se ganan sino se pierden. Es decir, y en el principio del origen la revolución existe. O sea, uno quiere cambiar, quiere evolucionar, quiere cambiar. El problema es que luego el sistema te hace lo que decías tú, es decir, apenas a la fuera de Pekín. ¿No? Es decir, no te alcanza la vida. No te alcanza. Eso por una... Incluso hablan de revolución, la de Gandhi, una revolución pacífica. O sea, es decir, al revés, ¿no? Una revolución sin movimiento. Entonces, ese es el tema. Revolución en el concepto sociológico... Las revoluciones no son más que unas borracheras de trasnochados al final de cuentas, y lo único que vemos en la humanidad son los procesos evolutivos, eso sí, que con el tiempo van generando cambios. Son una especie de esos niños ajustes infantiles que quieren apurados, que quieren la vuelta para caer otra vez vía sangre. Pero la revolución es un concepto sociopolítico, es decir, es igual que si hablamos de derecha o izquierda o si hablamos de neoliberales. Sí, pero a esta altura del partido uno busca las revoluciones y no sé. Claro, que la única revolución que hay a esta altura del partido es la comunicación de las gentes, que se ha revolucionado absolutamente. Hoy nos comunicamos online en cualquier parte del mundo. Es una evolución tecnológica. Claro, esa es la de verdad. Esa es la de verdad. Porque esa sí que no ha hecho solo evolución, sino ha evolucionado todo. Es decir, yo hoy con un chip, o sea, con un apretar esto, tengo comunicación, intercambio. Conclusión para ustedes, para que esto mejore un poco, para que la institucionalidad, para que no seamos tribales, porque estamos en una tribalización. Cada uno va y pelea tipo tribu. Conclusión, educación. Para generar cultura. Educación, que genere cultura, que genere convivencia y que genere humanismo. Y ese humanista, culto y educado se someterá, esa es la palabra que se la voy a robar, se someterá light a la institucionalidad. Ahora, pero el sistema me está mandando personas con el gen de no educación. El que sistema le creamos todos. Pero está mandando ¿sí? a gobernar gente que no va a hacer eso. Pero se lo autorizamos. Entonces tiene que haber... Es una lucha generacional. Claro. Tiene que haber un modos, tiene que aparecer una élite que se salga del sistema, porque el sistema no lo va a permitir, tiene que renegar. ¿Y cómo se va a alinear esa élite? ¿sí? A través de la cultura. No hay otra.
La nueva élite intelectual. Tiene que haber una ruptura, que, como estas cosas que estamos... alguna ruptura tiene que haber. Tiene que el hacer la sistema ruptura? le va a impedir. Abrir grietas. Un líder. Una grieta. Tiene que haber liderazgo. No sé si un líder, tiene que haber Sí, una... liderazgo, llamémoslo. liderazgo. Liderazgo ya sea político, social, Sí, muchas económico, gracias, religioso. Pero no gracias. caudillismo. Muchas Liderazgo. gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Che, a vos que me estás siguiendo, qué sé yo, no te puedo decir más nada. Así como estamos, chao.